A esa niña que vislumbraba para sí misma un mundo de posibilidades, los maltratos desviaron su destino. Le impidieron el estudio, se convirtió en una mujer golpeada, vivió alejada de los libros y de las virtudes. Un día dijo basta y convirtió su vida en una historia de lucha y superación. Hoy en Dímelo Tú recibimos la visita de la prestigiosa filósofa y ensayista, la señora Esther Díaz. Esther Díaz, bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Una de las más prestigiosas filósofas y ensayistas argentinas. Muchas La verdad gracias. es un placer recibirte. Muchas gracias, Gracias Mariana. por haber aceptado. Al contrario. Hay una de las cosas que he leído tuyas que no tiene que ver con tus libros, sino con tu historia personal. Hace poco en Mundos Íntimos de Clarín relataste tu historia. Sí. Y esa es una de las historias más desgarradoras que me ha tocado leer. Ay, qué bueno. No, pero de verdad, además, y valientes, ¿no? Porque, Sí, bueno, gracias. quiero empezar un poco por tu infancia, ¿no? Porque decís, por ejemplo, que tu papá en la década de infamia había sido un chico de la calle, un canillita, que tu mamá había llegado hasta segundo grado. Sí. ¿Qué pasaba en ese ámbito de tu familia en aquella época? Bueno, obviamente por lo que acabas de decir, es fácil deducir que era una familia muy humilde, eran iletrados, pero muy trabajadores. O sea que yo es el día de hoy que cuando pienso que no me dejaron estudiar, me rebelo. Pero cuando veo, gracias a mi capacidad de trabajo, las cosas que pude hacer, digo, bueno, una herencia me dejaron, no la que yo hubiera querido que me dejaran estudiar, pero bueno, de todos modos, lo que hice tiene que ver también con la formación que me dieron, ¿no? Bueno, ellos se casaron, ella tenía 15 y él 17, tuvieron 3 hijas y en aquel tiempo la cuestión de la decencia pasaba, como dicen los españoles, en las mujeres de la cintura para abajo, ¿viste? Había que llegar virgen al matrimonio, no había que salir con chicos. Bueno, realmente le hice caso, llegué virgen al matrimonio. Me acuerdo que el día anterior a mi casamiento por civil, me casé un día por civil, otro día por iglesia, les pedí permiso para ir al cine con mi novio y no me dejaron, porque todavía no estaba casada. O sea, vos te casaste con tu primer hombre, con tu marido, siguiendo el mandato de tus padres, pero tu deseo era otro, tu deseo era estudiar. Me casé equivocadamente para escapar de casa, equivocadamente, porque me metí en una boca de lomo peor, ¿no es cierto?, cuando me casé, independientemente, bueno, de mis hijos, que es de lo que no me arrepiento, digamos, pero sí de haberme casado. Mejor dicho, antes tuve otro intento de escapar, que fue meterme a monja, a los 17 años. Sí. ¿Cuáles eran las salidas para las mujeres en esa época? Claro, ¿no? el asunto es así. ¿Meterse a monja o casarse? Claro, o sea, y te estoy hablando de hace 50 años atrás, no hace tanto estoy hablando tiempo. del siglo XIX, ¿no es cierto? Bueno, entonces además lo que es muy extraño, Mariano, lo que es muy extraño es por qué a mí se me dio por estudiar, por qué yo quería estudiar. O sea, porque te imaginas que en mi entorno no había nada. E incluso, bueno, por ahí cuento en algunos artículos que vos me comentabas antes de aire, que no sé cómo escribí un cuaderno completo de poesías. Entonces, cuando terminé de escribir, yo no podía creer que me salieran los versos. Me salían los versos. Tendría ¿A qué lo atribuís, 10 años. Esther, vos? ¿Qué conclusión sacaste? Eso, no sé lo que voy a decir, pero prácticamente genético, porque eso nació conmigo, ¿te das cuenta? Hasta ahí no es cultural después todo lo que vino. Pero ahí, si algo hay cultural, es la resistencia. Porque yo, por resistencia a la prohibición familiar, hice todo lo que hice por mi carrera, que yo sin saber lo que era la universidad, sin saber lo que era el estudio, porque bueno, en mi ámbito sin tener no padres tenía, que te lo podían transmitir, ¿no? Tenía claro que yo tenía que seguir estudiando después del primario. Eso no se discutía, ¿eh? O sea, que nosotros teníamos que hacer el primario, no se discutía. El primario no se discutía. Claro, pero fíjate vos que yo tenía también,
algo, una capacidad genética o no sé cómo llamarla, porque ya desde muy chiquita, a los 4 años, el primer recuerdo que tengo, cuando mi mamá lavaba los platos, en aquel tiempo todavía no había televisión, mi papá se iba a acostar, se iban a acostar mis 2 hermanitas y por ahí yo desaparecía. Entonces, normalmente me encontraban en el patio de atrás de la casa, esa casa chorizos, ¿viste? Porque me sentaba en el suelo a mirar el cielo y me preguntaba, por ejemplo, veía moverse y yo decía, ¿qué es lo que se mueve? ¿La luna o las nubes? Y entonces, bueno, en casa no me podían contestar. ¿Y los truenos de dónde vienen? ¿Qué son los truenos? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué la lluvia? O sea que tenía todas esas inquietudes que las deben de tener todos los chicos, seguramente. Pero que no todos. No todos, ¿no? Una necesidad de saber, de Una conocer. necesidad de saber, justamente. Entonces después, esta primera novedad, a los 9, 10 años, no recuerdo exactamente, de que escribo entero un libro de poesía. Impresionante. Claro. Entonces, pero claro, en casa no le daban importancia, ese material se perdió. Lo mismo que en aquel tiempo salía una publicación que se llamaba Mundo Infantil, y entonces yo leí que aceptaban colaboraciones. Y bueno, como en casa no me daban crédito con esas cosas, por mi cuenta hice un dibujito y con unas monedas que siempre había de los vueltos, compré lo que había que comprar para mandar esa carta, y a la próxima semana, teniendo yo 10 años, ya apareció lo que fue mi primera publicación. Impresionante. Eso también se perdió. Claro, tremendo. Vos sabés que recién, hace pocos años, un periodista que cuando estudiaba fue alumno mío, yo le conté esta historia y fue a no sé qué archivo y me consiguió ese dibujo. Ay, qué bueno. bueno. Claro que cuando él pidió copia, en el archivo dijeron, no se puede sacar copia. Entonces me dice, ¿me dejás sacar una fotografía? Entonces el bibliotecario le dice, ¿pero para qué querés una fotografía? Dice, escucha, ¿vos la conocés a Esther Díaz? Dice, sí. Dice, bueno, esta es la primera publicación de Esther Díaz. Ah, bueno, sacá la foto. Así que tengo ahora, mira vos, después de casi medio siglo, recuperé ese dibujo. Así que eso ¿Y vos te reconocías a vos misma? ¿Te sentías con esa fuerza, con esa capacidad de salir desde chica, si vos lo pensás desde hoy? Sí, absolutamente. ¿Reconoces esa fuerza interna, esa lucha? Lo que me ayudó muchísimo es la gran cantidad de cine que vi, porque tenía mi abuelita, ves, acá hay una respuesta para lo que me preguntaste, una abuelita que todos los fines de semana nos llevaba al cine. Bueno, ahí había una abuelita. En aquel tiempo daban 3 películas. Interesada. Entonces la abuela amasaba factura y llevaba factura y un termo, porque eran 3 películas, ¿te das cuenta? Claro, entonces... Y tomaban el té, comían y tomaban mate mirando las películas. 3 intervalos, claro. Entonces, yo hace poco tiempo me hice una revisión de cine de aquella época, de los 40, de los 50, y cuando vi La heredera de Olivia de Havilland, digo, pero este es el modelo que yo me propuse cuando era chica y que por suerte logré, porque ella termina la película, o sea, no voy a contar toda la película, no solamente este hecho, un hombre la engaña, o sea, se quiere casar con ella, que es Montgomery Clift nada menos, se quiere casar con ella porque ella va a ser la heredera, pero el padre la deshereda si se casa con ella. Entonces ella está tan enamorada que cree que él está enamorado en serio y dice, bueno, nos vamos. No, el tipo cuando ella no va a heredar se las toma. Entonces después, cuando ella ya es heredera y el padre murió, él vuelve. Entonces ella hace como que le va a dar otra vez calce, hacen la cita igual que 20 años atrás y lo deja plantado. Y mientras él se desespera golpeando la puerta, ella sube las escaleras bella, digna, magnífica, con una vela en la mano, porque era el siglo XIX eso, ¿no? Entonces yo digo, esa figura quiero. O sea, seguir siempre para adelante, amablemente sacarse los enemigos de encima, amablemente, y seguir para adelante. ¿Y cómo fue ese matrimonio al que accediste por mandato familiar? Porque ahí tuviste también episodios de violencia, ¿no? Sí. Y salir de esa violencia, como hay en este momento como un resurgimiento y un momento en el que se está hablando mucho de eso, muchos casos totalmente. conocidos, ¿no? Como de Fernando Farré, bueno, pero otros que no son tan conocidos también. Sí, totalmente. Y por suerte se ha hecho una marcha y se habla de Ni Una Menos, como apoyando un poco y comunicando esta situación de la mujer. Me parece una buena oportunidad para contarnos cómo fue tu historia. Bueno, mira, por empezar, yo creo que es casi una ley que
la violencia física no cae del cielo. Primero hubo otro tipo de violencia. O sea, hubo maltrato, hubo violencia psicológica, hubo violencia espiritual. Puede empezar la violencia, que luego se convierte en violencia física, empieza por una violencia verbal, por una violencia de impedimentos. Es casi imposible que una pareja donde no hubo violencia, de golpe el tipo se vuelva loco y agarre un martillo y te lo dé por la cabeza. No. O sea, entonces uno, lamentablemente, la mujer golpeada está tan sola, todavía, te imaginas hace 50 años atrás cuando me pasó a mí. Siempre está tan sola. Porque no lo quiere contar. Que es el día de hoy que en mi casa nunca se habló de esa violencia. ¿De la tuya con tu marido? De la de tu marido con vos, en realidad. Nunca se habló. Y bueno, habrás leído por ahí la anécdota de que cuando yo llegué a la casa de mi mamá destrozada, porque no tenía cara. O sea, el tipo me agarró de acá atrás, de los pelos, yo los tenía largo en aquel tiempo, y me golpeaba la cara contra los azulejos del baño. Así, me borró la cara. En determinado momento sentí clic, un huesito que todavía tengo roto ahí adentro. Bueno, entonces, por empezar, a uno le da vergüenza denunciar. Y si vas a denunciar, bueno, te culpan a vos. Que no, claro, o sea, te miran sobradoramente. Bueno, cuento por mi experiencia, pero también por lo de muchas mujeres que he leído y escuchado, ¿no? Te miran sobradoramente, muy bueno, esto se arregla en la cama, todavía te sobran, ¿viste? Y ni siquiera me quisieron tomar la denuncia. Pero, por un lado, yo eso ahora, pasado el tiempo, lo agradezco, porque la denuncia, si no estás bien protegida, es un boomerang, Mariana. Ajá. Porque si el tipo sabe que lo denunciaste, te pega más. O te pega más, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es tan necesaria que se active esa ley que salió en el 2009, que se aprobó en el 2009 y todavía no está bien avalada, porque la mujer golpeada necesita contención y lamentablemente difícilmente la encuentra de la familia. La única manera que la mujer golpeada puede salir de ese lugar es teniendo dónde ir. Y protección, porque ese recurso legal de que no se puede acercar el violador, el violento a más de 500 metros, eso es una farsa, ¿te das cuenta? Porque que es violento, es violento. No, además va a hacer cualquier cosa para acercarse y peor. Claro. Como vos decís, va a tomarse represalia. Entonces, lo que te decía que mi mamá me dice, lo que me dijo mi mamá. Sí, tu mamá cuando te vio toda golpeada, ¿qué te dijo? Tú lo estabas buscando. Vos te lo estabas buscando. Claro, yo me lo estaba buscando. Entonces ya esa violencia venía también desde tu familia, justamente, de alguna forma. ¿no? Que yo de chica vi también alguna violencia con una hermanita mía de parte de mi papá, que después, bueno, no volví a ver nunca más, pero tenía 5 años, ¿viste? Son cosas que te quedan muy, muy marcadas. Un episodio fuerte también, ¿no? Porque vos también hablas de... Sí. Tomás un concepto filosófico que es el de tu próximo, ¿no? Claro, justamente. Y yo lo relacioné con eso que te pasó a vos de chica en tu casa, que de alguna manera el que te tenía que cuidar, que era tu papá, te culpó de un episodio de violencia hacia tu hermana, y en realidad había sido él, ¿no? Tal cual. O sea, ese que te tenía que cuidar te desprotegió, claro, te acusó y te metió en un problema. Justamente, escuchándote me di cuenta que y eso pasa también en la violencia de género, ¿no? Y por el más próximo, el que te tiene que cuidar. Sí. No, porque en general pasa así, esto incluso lo trabaja mucho Freud. El enemigo por lo general es el próximo. Hostil, cuando uno busca desde el punto de vista lingüístico, quiere decir el que está cerca, en su origen etimológico, ¿no? El que está cerca. Puede sí pasarte en la calle, pero el alto porcentaje, más del 80% de la violencia en las mujeres, viene de los próximos. Y además es el más doloroso, el que te queda más grabado a fuego, el que te condiciona más en la vida. Totalmente. Porque un episodio de violencia en la calle vos lo atribuís como algo externo. Claro, ¿no? Y además, a raíz de lo que decís, se me ocurre que es más difícil luchar con ello. Porque si Dios libre y guardia, te viola alguien en la calle, podés tirar toda la bronca y todo el odio y todo lo que necesites. Pero si te viola alguien que también querés, porque es del entorno, o si te golpea, entonces es mucho más difícil, ¿te das cuenta? Porque, por ejemplo, cuando recién empezaron los movimientos, no tanto cuando recién empezaron los movimientos feministas, más o menos para comienzo del siglo XX, hubo algunas mujeres marxistas que se hicieron feministas y se dieron cuenta que no podían llevar el modelo de la lucha de clases al género. ¿Por qué? Porque el obrero explotado, si pensamos cuando lo pensó Marx, está luchando contra alguien que no conoce, contra el patrón. No es lo mismo. Claro, en vez de acá está luchando con el amado, o sea, con el padre, con el marido, con el hijo, con el hermano. O sea que hay una gran contradicción y una gran imposibilidad de luchar. Claro. A pesar de todo eso, vos luchaste. Por suerte sí. Y tu vida es una historia de lucha, claro, y de superación enorme. O sea, que ese aquel primer deseo y aquel anhelo
de conocimiento, Sí. de saber, a pesar de todas esas cosas y de todos esos impedimentos, de todas esas restricciones que fueron la violencia en tu casa, la imposibilidad de estudiar cuando eras chica, la violencia de género en tu matrimonio. Sin embargo, Sí, no. dijiste basta. Sí. Ahora, cuando otra cosa que también es muy fácil juzgar desde afuera, pero hay que vivirlo para saberlo, es cuando dice cómo la golpea al marido y sigue viviendo con él. No es tan fácil deshacerse de los lazos. Claro. No es tan fácil perder todo. Yo cuando finalmente me decidí, tuve que hacer mi casa de nuevo, porque yo de esa casa no quise volver más. Y bueno, y yo era peluquera, o sea que vivía del trabajo de mis manos. Y la hice de nuevo. Y justamente después que... ¿Tuviste la valentía Sí. de dejar todo? Llegó un momento que me agarré a mis 2 chicos. Siempre es bueno el mensaje de pensar que todo eso a lo que uno le da tanto valor, que es esa casa, ese lugar, ese dinero, es mucho menos valioso que el hecho de hacer un corte e irse a la nada. No, aunque además, sea a la nada, es mejor. Sí. ¿No? Cuando te escuché corte, se me ocurrió un corte de cirugía mayor. Mayor. Claro, porque las cirugías chiquitas no sirven para esos Claro, casos. Eso tiene que ser cirugía mayor. Sí. Tiene que ser un corte así como el nudo gordiano, así cortarlo y comenzar de cero, que por supuesto cuesta mucho, es No muy se puede doloroso. confiar en el otro ya. No. Pasa como el tango. Pero no sí se en puede vos amar misma, sin pero resentir. sí en vos misma. Sí, cada vez más. Eso es lo que vos hiciste, porque vos te metiste de lleno a construir esa vida de estudio que querías. O sea, Claro, que a los ¿sabés qué? 26 años terminaste el secundario. No, lo empecé. Ah, lo mamita. empezaste. Porque fíjate vos, yo me caso a los 20 años. Obtengo mi divorcio casi a los 26, también con muchas cosas que, bueno, ya sabemos que el tiempo es tirano en televisión, así que no voy a contar esos detalles. Y cuando yo era peluquera, tenía en la peluquería una biblioteca, porque como siempre me gustaron los libros, siempre me gustó leer. Bueno, y cuando me preguntaba alguna clienta, me daba como una vergüenza de ser peluquera, porque yo me daba cuenta que ahí en los libros estaba lo mío. Entonces pensé, bueno, pero 26 años para empezar el secundario, soy vieja para empezar el secundario. Pero era tal el estigma que yo sentía de no haber estudiado que dije, bueno, si la muerte me encuentra en el camino, que me encuentre. Entonces, pero yo quiero hacer lo que quería hacer. Entonces durante el día trabajaba en la peluquería, a la noche, te imaginas, yo vivía en Ituzaingó, no había colegio secundario, menos nocturno. Entonces a la noche dejaba con una chica, al cuidado de una señorita, a mis hijos y viajaba para el centro, iba a Callao y Corrientes, hasta al Liceo Señoritas número 7, se llamaba en aquel tiempo, y ahí los profesores se